la pelota Guaraní. Vamos a ver Ferfer. Señores, su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Cerro Porteño. Tiro libre. Guaraní, la posibilidad de meter la pelota en la zona caliente. Y bajo Josué Colmán, centro arriba. ¡Gol! ¡Marcos! ¡Gol de Guaraní! ¡Marcos Cáceres! El ex Cerro Porteño, el centro de Josué, la pelota desviada en primer término, atropella a Marcos Cáceres, gana Guaraní 1-0. Epa, y fuerte Marcos, tarjetamente para él. Durísima, Muy fuerte sobre la pierna derecha de Carrascal, quedó tendido el colombiano, Cerro Porteño. Y no sé si el VAR no va a revisar la jugada. Ya tiene la decisión Méndez, vamos a ver qué decide. Y va a anular la amarilla y va a mostrar la roja. Tampoco reclama Marcos. Coyote, centro al área para Enzo, golpe de cabeza, palo Moreno, la pelota fuera, Cerro cerca del empate, está esperando Coyote, continúa Carrascal, metió para Alan, como bien espera Alfio, espera Marcelo Moreno, vino para Marcelo, cabezazo alto, insiste Enzo, la bajó, le puede pegar a Aquino y le pegó. Claudio Aquino, remate cruzado que se clava en la portería de Vázquez, lo empata Cerro Porteño, convirtió el goleador tras la lesión de Robert Morales, el goleador azulgrana, Aquino, tiene Carrascal. Pase buscando a Aquino, Aquino que toca, Coyote que prepara en el área, Alfio, Marcelo, vino el centro, le quedó a Enzo y le pega, Vázquez salvó la portería de Guaraní, Méndez autoriza, le pega a Coyote, córner para Cerro, vino arriba, golpe de cabeza, ¡gol! Carlos Rolón, impresionante cabezazo. Sigue Patiño al medio, Bobadilla que va, Marcelo Moreno, Bobadilla está, tapó David Vázquez, gran jugada de Damián, tapó el arquero, sale Walter. Aquino, Enzo, y es el final, y ganó Cerro Porteño 2-1, sigue el mano a mano en la pelea por el campeonato con el Guma.